¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Gracias a Dios por un momento más en su palabra. Gracias porque podemos estar juntos en su nombre. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios y estamos ya en el capítulo 20, gracias a Dios. Esta es la primera parte. El capítulo 20 tiene por título Dios dirige nuestras vidas y nos permite ver. Vamos a ver los primeros 7 versículos solamente. Tenía pensado ver 10, pero no creo que me dé tiempo, así que vamos a dejarlo en los primeros 7. Pero en estos primeros 7 versículos del Proverbio 20 vamos a ver temas como el peligro del alcohol, el no hacer enojar a las autoridades, lo tonto que es incitar a un pleito, el peligro de la pereza, el buscar la sabiduría, que son temas como la lealtad, la integridad, que son difíciles de encontrar, pero quienes las tienen, escucha, este es un tema importante, quien tiene esto, no solamente se beneficia a sí mismo, sino también se benefician sus hijos, como también las prácticas comerciales deshonestas, el chisme, la avaricia, la pereza, son condenadas como inmorales y peligrosas. Este es el tema 67 en nuestro estudio del libro de Proverbios. Si me permite, quisiera orar. Padre eterno, quiero darte gracias una vez más con mis hermanos por la oportunidad de poder ir a tu palabra, por poder, Señor, escudriñar, dirigido, Señor, por tu bendito Espíritu Santo, para entender, para aplicar, para memorizar, para hacer nuestra, Señor, tu palabra. Te queremos pedir que quites todo distractor, nos permitas concentrarnos, aprender, absorber, Señor, la verdad, la sabiduría que hay en tu palabra, y que de esta forma nos hagas crecer, madurar, nos hagas mejores, no por nosotros, sino por ti, por tu palabra. Que esto sirva para guiarnos, que esto sirva para redarguirnos, que esto sirva para animarnos, que esto sirva, Señor, para fortalecer nuestra fe en ti, para aconsejar, para, Señor, redarguir a alguien. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Leo Proverbios 20, versículo 1 al 7, versión traducción lenguaje actual. Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita merece aplausos. Quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado, pero cuando ellos siguen su ejemplo. Retomamos Proverbios 21 y comenzamos nuestro estudio. Dice Proverbios 21, es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Aquí podemos aprender que las personas sabias, y cuando hablo de sabias, muchas veces la Escritura lo interpreta como maduras. La gente sabia, la gente madura, la gente santa, entiende, comprende, evita el ser controlado, no por el alcohol, sino por cualquier cosa. Piense conmigo por un segundo, sin necesidad de que me diga, piense en su vida personal, ¿qué lo controla? Algunos nos controla, el antojo del pan después del café o con el café, por ponerle algo muy sencillo. Algunos nos controla, la necesidad de ver la televisión, de dormir por las tardes, qué sé yo, cosas tan sencillas como tan profundas. La Biblia nos incita, nos llama a no dejarnos controlar por las cosas, sino a que nosotros seamos capaces de poder decir, no,
A mí nada me puede, o más bien nada me debe controlar, sino que yo debo ser el que controla todo esto. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Y dice, claro que sí. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere, diga conmigo, conviene. No todo lo que yo quiero, es que yo quiero, pues sí tú quieres, pero ¿te conviene? Por eso, dice él, no permito que nada me domine. Y cuando la Escritura nos plantea la situación del alcohol, algunos debemos ponernos a pensar, porque yo entiendo que todos venimos de un trasfondo diferente. Hay quien viene de un trasfondo de fiestas y de una vida, no sé, vamos a decirlo, de pachanguero, y de que le gusta el baile, y de que le gusta eso, y que le gusta el otro. Y hay quien viene de algo más tranquilo, pero a lo mejor es muy mentiroso. O hay de quien viene de que es muy mujeriego, qué sé yo, lo que sea. Todos tenemos algo, porque esa es la verdad. Pero cuando se trata del alcohol, las Escrituras nos dejan ver que no es que se prohíba el alcohol como tal, aunque identifica claramente que la embriaguez es un pecado. Fíjese cómo dice Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. No te emborraches. Bueno, entonces eso quiere decir que ya puedo echar una cheve. Porque con una cheve o con una cerveza no me emborracho. Pero está el otro tema. El otro tema es que si tú te tomas una cerveza delante de alguien que no tiene la madurez espiritual para entender este tema y lo haces caer, pues mira, él si se toma una, pues vamos a echarnos una nosotros también. Pero resulta que esta persona viene de un trasfondo donde Dios lo rescató de ser un alcohólico. Y entonces dice, pues mira, los hermanos toman, como cuando nosotros fuimos a Argentina, nos sentamos a comer con 20 pastores y todos pidieron cerveza para comer, y nosotros así como que bien sacados de onda, y ahora aquí los pastores tomando chévere, ¿no? Y al final se tomaron una cerveza y dijeron, no, pues ahora tráiganos unas jarras de vino, y tomaron vino, y nosotros como que, ¿y ahora? Entonces es cultural. Ellos así comen. ¿Se emborracharon? No se emborracharon. Y entonces dices, a ver, pero entonces ¿cómo es esto? Bueno, se trata de que no te emborraches y se trata de dar un buen testimonio. Porque si yo te voy a invitar a mi casa a tomar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, dices, no nos emborrachamos porque pues con 2 cervezas yo no me emborracho, dicen, ¿no? Pero luego está la persona aquella que viene de un trasfondo donde le encantaba y dice, una no es ninguna y 2 es una, y pues como una no es ninguna, pues sigue y le sigues y le sigues y le sigues y terminas emborrachado y te controla eso, o la mentira o el chisme o qué sé yo, te termina controlando. Sin embargo, hay que tener cuidado porque aquellas personas que vienen de un trasfondo así, pues no van como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? No van a la cantina y dicen, es que vengo porque aquí los cacahuates son bien ricos. Pues no, o sea, evitas ir a ese tipo de lugares, evitas juntarte con ese tipo de gente. ¿Por qué? Pues porque saliste de ahí y porque es una tentación. Romanos 13:13, vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistamos ¿a dónde? A parrandas, ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades, ni pecados sexuales, no debemos causar problemas ni tener celos. Numerosos ejemplos bíblicos muestran lo que sucede cuando una persona pierde el control debido al alcohol. Yo, en mi vida, me he emborrachado. Y no es que sea un santo, simplemente es que eso a mí no me atrae. Por eso yo me tomo 2 cervezas y estoy borracho. O sea, pues mi nivel de aceptación, mi cuerpo ante el alcohol, pues no reacciona igual que alguien que ha
ha tomado mucho durante su vida. O sea, es decir, con 2 o 3, pues yo ya me empiezo a sentir así medio mareado, ¿no? Así como, ¿qué onda con esto? Pues sí, porque no es lo mismo. ¿Alguna vez has visto o te ha pasado que nunca has fumado? Te dan un cigarro, le das el jalón y ¿qué pasa? Empiezas a toser, te empiezas a ahogar y ¿qué? Se ríe la gente y dice, ese no sabe fumar. ¿Por qué? Porque nunca has fumado. Es exactamente lo mismo. La Biblia nos enseña que no nos emborrachemos, pero que tengamos cuidado. Yo sé que de repente hay gente que dice, no, pues yo me tomo una cerveza, o yo he estado en convivios con gente que es cristiana, que dice, vamos a cenar, cenamos una carne, qué sé yo, y te sirven una copa de vino, y dices, muchas gracias, te tomas tu copa de vino, y se acabó. O sea, porque la copa de vino es para la digestión, se acabó. Pero que dice, hey, échate otra, y ábrete otra botella, y, o sea, a ver, espera, ya se está convirtiendo en otra cosa. Génesis capítulo 9, versículo 21 nos enseña y nos dice, de las uvas hizo vino. Está hablando, en este punto de la historia, está hablando del hombre que pudo haber hecho todo de nuevo. Todo nuevo, todo bien, empezar de cero. Y lo primero que hizo, en lugar de empezar ¿Tú te puedes imaginar conmigo por un segundo tener la oportunidad de empezar de nuevo? Si Dios te dijera, vamos a resetear la computadora, vamos a empezar de nuevo, ¿qué harías? Dices, no, hombre, yo haría, hijo, ¿qué no haría? Yo haría todo nuevo aquí y allá, y esto no lo haría, y esto lo haría 2 veces, ¿cierto? Bueno, pues entonces imagínate este hombre, todo de nuevo. Y entonces dice, vamos a empezar de nuevo. Y lo primero que hace, al bajarse del arca, es plantar una viña de uvas. Bueno, pues sí, no se puede plantar, que no sea. Salen las uvas y lo primero que hace con las uvas es un buen licor. ¿Y qué hace? Se emborracha. De la alegría que va a empezar a hacer todo nuevo, se emborracha. Cuando se emborracha dice que de las uvas hizo vino un día, tomando el vino en su carpa se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Eso que él hizo trajo unas consecuencias terribles y unos problemones a futuras generaciones por esto que él hizo, que no tenemos tiempo de verlo. Pero uno de sus hijos, por verlo desnudo, por burlarse de él, le cayó una maldición de Dios terrible. Otro ejemplo, otra persona, Génesis 19:33. Misma situación, lo rescatan de Sodoma, van a empezar de nuevo, él y sus 2 hijas, y dice, esa noche ellas le dieron vino a su papá, y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando ella se levantó. Otra aberración, otra situación terrible. ¿Por qué? Por el vino. Por la falta de control. ¿Alguna vez has platicado con un borracho? Claro, seguramente. No, es que de borracho lo que yo te diga no se vale. No, pues lo que yo haga cuando estoy borracho no se vale, no tiene... pues, oye, pues no lo hagas. Aquí podemos ver que hay alcohol derivado de uvas o de bebidas fuertes elaboradas con granos u otras frutas. El riesgo aquí, amados, es la adicción, la falta de control y otros peligros. Son la razón por la que quienes abusan del alcohol son imprudentes. O podría implicar algo como no ser sabio. ¿Por qué? Porque arruina una vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado de alguien que dice, es que fue a una fiesta, se tomó unos tragos y de regreso a casa pasó y atropelló a alguien o chocó con alguien y murieron tantas personas? ¿Has sabido de eso? Sí. El apóstol Pablo avaló el uso del vino con fines medicinales, diciéndole a Timoteo, ahí en Timoteo 5:23, como casi siempre se hace enfermo del estómago, no beba solo agua, sino también bebe un poco de vino. Porque en aquellos entonces era más saludable el vino que el agua.
Primera de Timoteo 5:23, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Debido a tus problemas estomacales, no bebas agua solamente, sino toma un poco de vino, para que así no te enfermes con tanta frecuencia. Pero noten que le dice un poco. Proverbios 23, versículo 20 y 21, no te hagas amigo de los borrachos, ni te juntes con los comilones, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina y los perezosos terminan vistiendo harapos. Entonces es como algo muy puntual, la borrachera, el que se emborracha, el que se va a hacer este tipo de situaciones, no debes juntarte con él. ¿Han escuchado de los bacanales? Eran fiestas griegas, si no mal recuerdo, donde el consumo del alcohol y de la comida y del exceso de tantas cosas era una situación terrible. Proverbios 23, 29, ¿quién se queja? Fíjense lo que dice, ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente. ¿Han visto cómo cuando te sirven vino y luego hasta le mueven así? Y la huelen, le dan un sorbito. La Biblia dice, no lo hagas. Ojo, otra vez, cuando estás en una cena donde dices, vamos a comer una carne, y tú sabes que eso no te va a controlar, y sabes que tienes control de eso, y dices, me tomo una copa de vino, o me tomo 2 copas de vino, muchas gracias, es suficiente, estoy bien. No está hablando de eso, está hablando de que eso te controle, está hablando de que eso tome el control de tu vida. Porque al final muerde, dice el 32, como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Sentirás como si estuvieras en medio del mar recostado en lo alto del palo mayor. Y dirás, no sentí cuando me golpearon. Me dieron una paliza y ni cuenta me di, porque cuando me desperté, iré por otro trago. Cuando me despierto, iré por otro trago. Sí, dije, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Con razón. Conozco gente así. Conviví con gente así. Pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Oh, pues es que ni cuenta me di. Tengo familias. Tengo un primo que cuando vivía, porque ya falleció, me decía, yo me voy a acabar todo el vino del mundo porque el vino acabó con mi papá y yo me voy a acabar al vino. Lo decía obviamente en son de broma, pero sí, falleció de cirrosis también, al igual que su papá. Terrible. Proverbios 31, versículo 4. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Este es el último proverbio a donde le dan el consejo al rey, le dices, no hagas eso, no tomes, no te pierdas en el alcohol, porque cuando te pierdes en el alcohol pierdes todo razonamiento, ya no piensas igual y haces cosas que no debes. Versículo 2 de Proverbios 20, continuando con el estudio. Cuando el rey se enoja es como un león que ruge, quien lo hace enojar pone en peligro su vida. Eso implica la idea de tener prudencia, de saber evaluar una situación y actuar en consecuencia. Porque no todas las figuras de autoridad son buenas, ¿cierto?
No todos los que están al mando son buenos. No todos hacen las cosas correctamente. Estaba yo viendo hace rato y le decía a mi esposa, en Estados Unidos hoy en día el gobierno actual le dice a la gente, no estés de ilegal, tú pon las cosas en orden. Aquí están las oficinas para que vengas y pongas las cosas en orden. Y entonces los migrantes van y dicen, pues yo junto toda mi documentación, voy a la oficina a ponerme en regla porque quiero vivir en Estados Unidos. Y cuando van a poner su vida en orden, llega migración y les dice, para atrás, y se los llevan. Oye, espérame, pues si vengo a poner mis cosas en orden. No, y se los llevan. Y entonces dices, pues qué mala onda, ¿no? Porque los hacen creer y cuando van a hacer las cosas bien, se los llevan. Y todo esto sale a relucir porque hace unos días fue una mujer a poner sus papeles en regla y la acompañaron 2 de sus hijos que están en el ejército de los Estados Unidos. Entonces ella llega escoltada por dos soldados y entonces llamó la atención y ¿ahora qué está pasando? Pues es mi mamá, pero como están haciendo eso venimos a defenderla. No toda la gente que está en una situación de autoridad es buena, ni hace lo correcto. Sin embargo, una persona sabia evita pues esa confrontación, ¿no? A menos que realmente sea necesario, como respondió Pedro y los demás apóstoles en Hechos 5:29. Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Y Salomón compara provocar la ira de un rey como perturbar a un león. Yo he visto videos donde hay leones enjaulados y la gente le encanta meter la mano a la jaula hasta que le arranca el dedo o la mano. O sea, porque tú puedes ver a un león detrás de una jaula y puedes admirar su melena y puedes ver que apesta porque no huele bonito porque es un león, porque de ahí viene, hueles a león. Y puedes verlo y todo disfrutar y cuando ruge dice, uy, pero jamás le metas la mano porque te la va a arrancar. La ira o el terror de un gobernante es una advertencia, al igual que el gruñido o el rugido de un león. Porque especialmente en el mundo antiguo, los reyes tenían el poder para quitarte la vida en un santiamén. En Génesis 40, versículo 20, 3 días después, el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Ahí delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así que se cumplió lo que José le había dicho. Aquí podemos ver que algo hizo el panadero, el jefe de los panaderos. A lo mejor no le puso suficientes pasitas o nueces al panqué, ¿no? Pero el rey se enojó tanto con él que lo mandó a colgar, ¿no? En contextos modernos, una persona puede verse sujeta a todo tipo de problemas a manos de gobiernos, empleados o figuras de autoridad enojadas. Y es importante entender que la autoridad la ha puesto Dios. Romanos 13, versículo 1, solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Ojo, si un agente de tránsito te dice, párese allí, usted se para. Una vez estaba yo en una fila de vehículos y no avanzaban y empezaron a pitar. Y empezaron a pitar, pero yo estaba en el segundo auto. Entonces yo podía ver, saqué la cabeza y veía que el de tránsito discutía con una persona y no avanzaban. Y pasaron 10 minutos. Y era un escándalo y era una situación. Entonces me bajé y fui a ver a la gente de tránsito y le dije, la gente, ¿qué sucede? Dice, es que esta persona no obedece. Y me le quedé viendo y le dije, ¿y por qué pelea con él? ¿Por qué discute con él? Y se me quedó viendo así como diciéndome, pues, ¿qué hago?
Le dije, usted es la autoridad. ¿Tiene radio? Me dijo, sí. Le dije, háblele a la grúa. Usted es la autoridad. Si esté bien o esté mal, no lo sé. Pero usted es la autoridad. Usted le habla a la grúa y se la llevan en un centro. Y se acabó. Y como que le vino una luz de sabiduría al hombre y dijo, tiene todas las... Agarra su radio y empezaron a hablar. ¿Sabe qué hizo la persona que no se quería mover? Se fue. Y pasamos todos. Yo le voy a confesar que a mí, sinceramente, me costaba mucho trabajo obedecer cuando un agente de tránsito me detenía. Y me molestaba, porque yo decía, es que nada más quiere, ya sabe, ¿no? La mordida, y nada más quiere quitarme dinero y todo. Pero entendí que Dios pone a los gobernantes que tenemos, por lo tanto debemos obedecerlos. Dice el verso 2, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Porque si tú vas bien en tu carro, llevas todo en orden y estás en regla, lo más que puede hacer es deténgase. Sí, señor, ¿qué pasó? Sus papeles, aquí están. Está esto, el otro. Ah, sí, pase, váyase. Porque estás obedeciendo, estás en regla. Es más, cuando se dirigen a ti y tú te diriges a ellos reconociendo su autoridad, dígame, señor, dígame, agente, dígame ¿en qué le puedo servir? Seguramente ellos van a actuar de manera correcta. Tú no debes tenerles miedo. Los que deben tenerles miedo son los que, hoy están, es que no traigo licencia, es que no. Versículo 4, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes, pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Esta porción de las Escrituras nos explica que todos debemos estar sujetos a lo que Dios ha puesto, en general. Claro, yo sé, y yo vivo aquí también. Y yo también vi las noticias de aquellos que hace unos días, en un lugar muy cercano de acá, los desnudaron y dijeron, ya está, o sea, ya estamos cansados de que nos estén extorsionando, y quemaron sus coches y casi los linchan, y dijeron, hasta que no hagan algo, no vamos a parar. ¿Por qué? Pues porque ya habían abusado de eso. Pero eso no nos toca a nosotros. Claro que la corrupción y el abuso no pueden ocurrir, ocurren. Pero la verdad es que el gobierno sirve para contener el mal y proteger a los inocentes. Me platica una de las maestras con las que yo trabajo que se me descompuso. Porque le digo, ¿y tu coche? Está el aguacero. Le dije, ¿no trajiste tu carro? Y me dice, no, ¿tú crees que me descompuse? Me bajo a ver qué le había pasado al coche, le hablo a mi esposo y digo, fíjate que no sé qué. Y me dice mi esposo, no te preocupes, ahorita conseguimos una grúa. Y en eso se paran los policías. Y le digo, ya llegaron unos policías, ahorita me van a ayudar. Y dice, ella me platica a mí y dice, yo se sentí bonito porque llegaron. Y me dijeron, ¿qué se le ofrece, señora? Dije, qué lindos. Es que me descompuse, fíjense que mi coche. Ok. Ya le hablé a mi esposo y ahorita va a traer una grúa. ¿Una grúa? Ok. Entonces, y dice, ¿se fueron? Y me dijeron, no se preocupe, ya viene la grúa. Y llegó una grúa, subió mi carro y se lo llevó. Y le dije, oiga, ¿no me va usted a dar un papel o algo? No, en tal lugar va usted. Dice, entonces fui y le dije, oiga, mi coche así. Sí, son 15,000 pesos de la arrastre. Y 200 pesos diarios porque esté aquí. Y de la multa de tránsito son 600. Y yo me quedé, dije, ¿cómo? No entiendo, o sea, ¿qué hice de mal? O sea, de la noche a la mañana yo tengo una deuda como de 20,000 pesos por los días que han pasado. Dice, ¿yo qué hice mal? Le dije, no hiciste nada mal. Te están extorsionando.
Porque arrastrar tu coche de donde estaba, donde ellos lo llevaron, no son 15,000 pesos. Yo sé que hay extorsión, pero a nosotros nos toca obedecer. No hacer enojar a las autoridades. Porque toda figura de autoridad es puesta por Dios. Es como un padre que es una figura de autoridad y tiene el poder para castigar a un hijo desobediente. Un maestro tiene autoridad para instruir a los alumnos y de reprobar a quienes se niegan a aprender. Un policía tiene autoridad para arrestar a quienes infringen la ley. Y una persona sabia no va a provocar la ira de una figura de autoridad porque es sabia. Dice, no, yo mejor me alineo, ¿no? Proverbios 23, continuando con el estudio de Proverbios. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita merece aplausos. Vimos en algún proverbio anterior que una persona que sabe cuándo callar puede ser considerada como sabia, incluso cuando no lo es. Es Proverbios 17:28, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Aquí leímos que cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita merece aplausos. Proverbios 18:6, cuando el tonto abre la boca causa discusiones y pleitos. Y le voy a decir algo que usted ya sabe, no todas las discusiones valen la pena. No vale la pena discutir por todo. Aquellos que tenemos un poco más de tiempo casados sabemos que no todo vale la pena estarse peleando. Si tú te estás peleando por todo, creo que te hace falta sabiduría. No todo vale la pena que se discuta. Hay que saber elegir las batallas con cuidado, evitar las pequeñas discusiones. Es la marca de una persona sabia. Gana el respeto de los demás, entendiendo que no todo tienes que discutirlo. O sea, si hay cosas que hay que discutir, se discuten. Y las que no valen la pena, pues ni te metas. ¿Para qué peleas por cosas tan sencillas? Por el otro lado están quienes discuten todo. Se enojan fácilmente y son claramente necios. Y la instrucción del Nuevo Testamento refleja este principio. Jesús manda a sus seguidores a ignorar los insultos, las infracciones menores. Lucas 6:29. Si alguien le da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Otra versión dice, pon la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleven la camisa. No sé si ustedes alguna vez lo han pensado, pero con Dios las cosas son totalmente contrarias a lo que el mundo hace. Con Dios es totalmente el contrario de lo que el mundo dice. Dice Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y cuando dice hagan todo lo posible, quiere decir de tu parte. Porque a veces tú haces, pero hay gente que no quiere vivir en paz contigo. Hay gente que es peleonera, gente que le gusta pelear, gente que es terrible. Queridos hermanos, dice el versículo siguiente, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia, Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Cuando Abraham era todavía Abraham, cuando todavía no le habían cambiado el nombre, tuvo una situación de discordia su sobrino con él, y vino y le dijo, tío, nuestros pastores, tanto los tuyos como los míos, se pelean por los mejores pastos
para el ganado. Hay una situación donde ya se está llegando a una cosa de pleito entre ellos. Y Génesis 13, versículo 8 dice que entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo. Y le voy a decir que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir esto? Que entre familia no debe haber pleitos. Es tu sangre, es tu familia. Podría quedarme aquí, podría hablar mucho de esto, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. O entre tus pastores y los míos, ¿no está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si tú te vas al sur, yo iré al norte. Y si tú te vas al norte, yo iré al sur. La historia, si no la conoces, puedes leerla ahí. Pero la historia dice que uno se fue para un lado, el otro se fue para el lado contrario, y que Lot poco a poco fue acercándose, poco a poco, día a día se iba acercando a Sodoma. Y se fue acercando poco a poco a Sodoma y Gomorra y terminó allá en aquella ciudad. ¿Sabes qué hizo Dios con Abraham? Lo bendijo. Lo bendijo porque eligió la paz en lugar de la discordia. Y le prometió toda la tierra que pudiera haber. Génesis 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Génesis 13, 15. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. No pelees. Gente quiere pelear contigo, da un paso atrás, ora a Dios y dile: Señor, ayúdame. Tú pelea mis batallas. Sé tú el que pongas orden con esta situación. Yo no quiero pelear. Siguiente proverbio para estudiar, Proverbios 24. Quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Esta persona perezosa no es físicamente incapaz de hacer lo que se necesita hacer, simplemente le falta deseos de trabajar. No quiere decir que, ay, pobrecito, no puede porque está en una silla de ruedas o qué sé yo. No, simplemente no quiere. Y Salomón condena la pereza, esto lo hemos visto ya varias veces. Y sigue la advertencia. Vimos en Proverbios 6:9, perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás ahí acostado? ¿Cuándo te levantarás? Tengo un tío que me dio un consejo una vez, me dijo: cuando tú te despiertes, y es algo que asumí y lo hago, dice: cuando tú te despiertes en la mañana, no te quedes acostado, levántate, empieza a hacer algo. Porque cuando tú te levantas en la mañana y te quedas en la cama acostado, dice, empiezas a cavilar cosas. Y ahí te estás. Y yo conozco gente que se despierta en la mañana y se queda en la cama horas. Dice: hey, ¿no te vas a parar ahorita? Hey, párate a hacer algo. ¿Por qué estás ahí acostado? ¿Por qué estás ahí de flojo? Si ya te despertaste, pues, levántate. Actívate. Ay, es que tengo flojera. ¿Pero de qué? Si acabas de despertar. ¿No? Proverbios 12:24, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Proverbios 18:9, el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. La pereza es una marca de vergüenza y pone a una persona en mayor riesgo de pobreza.
Conozco a una persona que tiene mucha tierra. Y vive muy mal. Vive pobre. Pero es dueño de fincas y fincas y fincas. Pero no la trabaja. O sea, podría sembrar papaya, ¿no? Vas al mercado, ¿cuánto vale una papaya? Media papaya. Tomas todas las semillas y la avientas ahí. Y en 3 meses tienes, ¿no? O plátano. Vivimos tú y yo en una tierra bendita de Dios, donde le avientes lo que es más, no tienes que aventar nada. Tú dejas un poquito de tierra ahí en algún rincón y al rato ya empezó a salir una hierba, quién sabe de qué es, ¿no? Pero ahí está, ya creció. Dice, ¿y ahora qué? Por la humedad que tenemos, por lo rico que es nuestra tierra. Yo iba a decir mala mujer, pero no, mala mujer no es. La pereza es una marca de vergüenza y pone en mayor riesgo a una persona de vivir en pobreza. Proverbios 19:24, el perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza llevarlo hasta la boca. ¡Ay, qué pereza! ¡Hijo! A eso no, perdóname por lo que voy a decir, pero a veces me dan ganas de... ¿Han visto esas cosas que a las vacas para que se paren? ¿Cómo se llaman esos? ¿No sabes? Son largos que le aprietas un botón y... Le dan toques, pero sí los has visto, ¿no? Los llevan los traileros que transportan ganado. Porque si una vaca ahora sí que si se echa la vaca en el traslado, se puede morir porque la pueden aplastar otros. Entonces, de vez en vez se para, revisa y la vaca que esté echada con la pica y le da toques y se para. A veces me dan ganas de decirle los... Proverbios 14:23, si trabajas duro sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Conocemos un chico que cuando era adolescente, ¿te acuerdas? Decía, no, vamos a hacer esto y no, vamos a hacer... Una vez se pusieron a hacer churros y dijeron, no, vamos a hacer churros y después vamos a poner una bodega y hacemos churros de mucho y compramos una camioneta y luego compramos otro y hacemos bodega. O sea, y era la fantasía aquí en su mente de lo puro bla, 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 bla. Proverbios 20:13, si das rienda suelta al sueño o te quedarás pobre. No des rienda suelta al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. Una marca de pereza es no trabajar en el momento adecuado para prepararse para las necesidades futuras. Porque cuando no aras la tierra en el momento adecuado, no vas a cosechar en el momento adecuado. La persona perezosa que no trabaja ahora se encontrará en necesidades en el futuro, pronto. Dicen que en el Medio Oriente, cuando hay que cosechar la tierra, cuando hay que trabajar la tierra, es en el tiempo de lluvias y se hace lodo y es pesado y la gente no quiere trabajar. Me encanta porque Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses 3:8, dice, siempre pagamos la comida que nos dieron, trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. Trabajaron. No dijeron, nosotros somos los oradores. No, pues nosotros nos sentamos, ustedes nos tienen que dar de comer. Trabajaron. Llegaron y dijeron, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que hacer esto, vamos a hacerlo. El siguiente versículo, aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Para servirles de ejemplo. Teníamos el derecho, sí, pero decidimos no ejercer ese derecho. Trabajamos para darles el ejemplo.
Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada. No se preocupen por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. ¿No quiere trabajar? Pues que no coma. Siguiente proverbio. Proverbio 25. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Incluso en el lenguaje moderno las ideas se requieren como una reflexión más clara para comprender. Esto como profundas es sumergir, difícil de acceder, de verlo. Se requiere un esfuerzo para sacarlo a la superficie, y este proverbio así lo dice. Se requiere de ese esfuerzo, y Salomón utiliza esta imagen de una o de más maneras, porque los motivos humanos no siempre son claros, ni siquiera para la propia persona. ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, estoy viendo. Una persona sabia puede sacarlos de sí mismo mediante la reflexión, la oración, o puede ayudar a otros a descubrirlos, aconsejándole. Incluso en la consejería, una persona sabia puede discernir, puede decirle los motivos, las intenciones, las expectativas, los pensamientos, guiándoles a una comprensión correcta. Dios no nos deja solos, Dios nos da su consejo a través de su palabra, a través de alguien, a través del Espíritu Santo, que nos convence y nos ayuda a tener una claridad en nuestros pensamientos, que a veces son profundos, que no sabemos qué hacer. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Hay una guianza del Espíritu Santo para permitirnos conocer lo que debemos hacer. 1 Corintios 2:11, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Entonces, no es que estemos a la deriva. Cuando no entendamos qué hacer, cuando no sepamos qué hacer, oremos a Dios, pidamos a Dios dirección, porque Él sabe lo que nos conviene. Seguramente alguna vez te ha pasado, no sé qué hacer en esta situación. Ora, pídele a Dios dirección. Como decía aquí la semana pasada, ¿no? Cuando busques un consejo, el consejo es ora y obedece. Es así de fácil. Siguiente proverbio, proverbio 26. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Proverbios 14:23. Si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Eso incluye declarar lealtad y amistad a los demás. Cuando los tiempos se ponen difíciles y la amistad exige sacrificio, mucha gente desaparece repentinamente. ¿Has escuchado seguramente ese dicho que dice que en la cárcel y en el hospital se ve realmente a los amigos? Es la cárcel, el hospital, los funerales, algo así dice, ¿no? Que es allá donde se ve realmente quién es el amigo, ¿no? Este proverbio nos marca y nos dice que hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Proverbios 17:17 dice que el amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano. Ese amigo que siempre te estima, ¿va a estar en las buenas
y en las malas. Yo creía cuando era niño, cuando era joven, que tenía muchos amigos, hasta que la vida me empezó a enseñar que amigos son como los dedos de la mano, ¿no? Poquitos. Puedes tener muchos conocidos, conoce un montón de gente. Pues sí, conoce a muchos, pero amigos, poquitos. Fíjese lo que dice Proverbios 18:24. Se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Aquí habla de la rareza de una persona cuya lealtad está a la altura de estas palabras. O sea, porque un amigo es mejor que un hermano, híjole. Porque hay quien puede decir muchas cosas, no, tú eres mi hermano, tú eres como... Puedes decir, hay gente que dice cosas. ¿Quiere un ejemplo? Pedro, Juan 13:36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió, darás tu vida, pero te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y pasó. Muy gallo. No, yo. Pero Dios, que todo lo sabe, dijo, sí vas a morir, sí, es verdad, pero antes de que pase esto va a suceder esto. Mateo 26:69, mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pedro lo negó frente a todos diciendo, no sé de qué me estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró, yo no conozco a ese hombre. Un poco después los que estaban ahí se le acercaron y le dijeron, tú realmente eres también uno de ellos, se nota por la forma en la que hablas. Entonces él sacó lo jarocho y empezó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó a Jesús, que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y entonces Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Hace muchos años, antes de que yo conociera del Señor de manera como lo conozco hoy, me tocó llevar a una de mis primas y a mi tía, que son de Centroamérica, y en el aeropuerto de Tijuana nos detuvieron y a mi tía y a mi prima las inmediatamente identificaron que eran de Centroamérica y a mí me dijeron, tú también eres centroamericano. Y dije, no, yo soy de Córdoba, de ahí de Veracruz. Me dijeron, no, tú eres centroamericano, tú también se me hace que tú eres el que las estás llevando. Y dije, no, soy mi tía y mi prima, son de allá, pero yo no soy de allá. No. Esto fue antes de que yo fuera verdaderamente cristiano. Y tuve que hacer así como Pedro. Les tuve que sacar lo jarocho para decirles. Y entonces cuando empecé a hablar, no, sí, tú sí eres. Mi forma de hablar me identificó y así solamente así me creyeron. A veces uno puede decir muchas cosas, pero realmente el verdadero amigo es aquel que está ahí. Rara vez se encuentra alguien que cumple plenamente su palabra, mostrando lealtad a Dios y a su prójimo. Afortunadamente nosotros los creyentes podemos confiar en Jesús, que va a cumplir su palabra y que nos amará incondicionalmente, porque como dice Tito, capítulo 1, versículo 2, y sabemos que Dios no miente. Él no miente, y si Él nos ha dicho que nos va a amar y que... Ahora, no miente porque Él es verdad, y si Él es verdad, entonces no hay mentira en Él. Y si Él nos ha dicho que Él nos va a amar, entonces nos va a amar, como dice Juan 13:1, faltaba muy poco para empezar
para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para irse a reunir con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó, dice, de la misma manera hasta el fin. O sea, hay gente que dice y no hace, pero la Biblia es muy clara que Jesús cumple lo que dice Hebreos 13:5. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. O sea, Él sí cumple lo que dice, Él sí cubre y dice y actúa en lo que dice. Termino con Proverbios 27. Proverbios 27 dice: Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos, ojo, cuando ellos siguen su ejemplo. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Les quiero presentar a este hombre. Este hombre se llama Richard Dugdale. Vivió en los años 1793, 1875, en esa época. Este hombre era un sociólogo que un día se puso a hacer una investigación con otra persona y descubrió que en la cárcel, trabajaba en la cárcel, descubrió que en la cárcel de Nueva York había unas personas que estaban relacionadas entre ellos. De hecho, empezó a hacer su investigación y se dio cuenta que alrededor de 13 de los reos que había en ese momento eran parientes. Y le llamó la atención y dijo: ¿cómo? Sí, pues fulano es mi primo, sultano es... Empezó a atar los cabos y empezó a hacer un estudio. Y descubrió que había un hombre llamado Max Jukes, o Jukes, Jukes, que había tenido en su prole, en su familia, en su descendencia, los siguientes datos: 310 personas que pertenecieron a este hombre murieron de una muerte prematura. 150 de esas personas fueron criminales. 7 fueron asesinos. 100 y pico fueron borrachos. Y 190 mujeres prostitutas. De toda esa familia de este hombre llamado Max Jukes. Y ese hombre que hizo esta investigación, un psicólogo, sociólogo creo que es, se dedicó a hacer este estudio. Descubrió que había 18 que habían sido dueños de burdeles, 200 que se habían beneficiado de la ayuda social, y había 2 casos entre todas estas personas de este hombre que habían nacido con una enfermedad mental. Una familia muy peculiar, la de Max Jukes. 310 con muerte prematura, 150 criminales, 7 asesinos, más de 100 y pico fueron borrachos, más de, 190 prostitutas, otro tanto que eran dueños de burdeles, etcétera, etcétera. Y leo Proverbios 1:7. El que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ahora leo Proverbios 3:1. Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irás siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas sus acciones y Él te ayudará en todo. Regrésate por favor. Ahora quiero hablarles de la familia de Jonathan Edwards.
un hombre temeroso de Dios. 13 de sus familiares fueron presidentes de alguna universidad, 65 fueron profesores, 75 fueron oficiales militares, 80 fueron servidores públicos, 60 fueron autores de alguna obra, 60 fueron doctores, 30 fueron jueces, 100 fueron pastores, 100 fueron abogados, 3 llegaron a ser senadores de Estados Unidos o incluso hasta un vicepresidente. Diferencia entre las dos familias. Mucha. ¿Qué los diferenció? El temor a Dios. No estoy hablando de economía, estoy hablando del temor a Dios. Uno vivió de acuerdo a lo que dice la Escritura. El otro no le importó. Proverbios 8:35. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Proverbios 19. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Proverbios 3:35. Los sabios merecen honra y los tontos solo deshonran. Proverbios 13:24. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. El libro de Proverbios se refiere a la vida de una persona como un sendero, como un camino que alguien toma. Y Salomón reflexiona sobre su padre David, que era conocido como un hombre de integridad. Y Salomón fue bendecido por Dios y el Señor le concedió un reino pacífico y próspero y gran sabiduría, porque su padre obedeció a Dios y él siguió los pasos de su padre. ¿Se acuerdan de José, el esposo de María? Aunque no era el padre biológico de Jesús, actuó como padre y fue conocido por justo y honorable, porque a una situación incómoda cuando le dicen que con la persona que la que se va a casar está embarazada, él no es el papá, él obedeció. Cuando el ángel se le apareció, cuando le dijo vete a Egipto, lo hizo sin dudar. Cuando se le dijo ahora levántate tú y el niño y la mujer y vayan a tal lugar, y lo obedeció. En otras palabras, cuando tú y yo como hombres, como familia, obedecemos, honramos a Dios y caminamos en sus preceptos, si nuestros hijos siguen el ejemplo, y ojo, porque aquí seguir el ejemplo conlleva algo muy fuerte. Mi ejemplo para mis hijos tiene que ser correcto. Y si ellos siguen mi ejemplo, entonces la bendición de Dios estará con ellos. Pero mi obligación es que el ejemplo que yo les dé sea bueno. Si no es bueno, híjole, estoy en peligro yo y ellos. Esto es para reflexionar. Con esto nos detenemos y con esto nos quedamos por el día de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque tu bendición enriquece y nos da, Señor, tu palabra, tu bendición, tu riqueza, tu sabiduría. Te queremos agradecer porque tú siempre eres bueno. Gracias por darnos tu palabra, por permitirnos estar en ella. Queremos pedirte que tu bendición, Señor, quede con nosotros. Nos ayudes a enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar esta semana que viene, que comienza. Que con tu bendición lo haremos. Y con tu bendición, si tú así nos lo permites, regresaremos el próximo domingo para estar aquí contigo y con los hermanos. Gracias por la vida de cada uno.